Libro de ejercicios de un curso de milagros. Segunda parte. Introducción. ¿Qué es el ego? Lecciones de la 331 a la 340. Tina Terapias. Terapias del Espíritu, Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Introducción. ¿Qué es el ego? Lección 331. Muy buenos días, hoy vamos con la lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Hoy comenzamos con un nuevo apartado, con las 10 lecciones del desarrollo que nos va a traer ellas, que es el ego. Y luego haremos la lección como una oración. Tenemos un concepto equivocado aquí en este mundo en lo que creemos que es el ego. Pero el curso te lo explica muy bien. Por lo menos yo lo he entendido perfectamente. Y te das cuenta que lo que hay en este mundo es totalmente diferente a lo que nos explica el curso. Tomad atención y veréis. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. El curso nos está diciendo, si nos damos cuenta, que el ego que tenemos aquí es el sustituto del Dios creador. Es un Dios en minúscula, un Dios que nosotros tenemos aquí en este mundo, un Dios castigador, que nos castiga por los pecados, nos castiga por lo que queremos haber hecho. Es un Dios que lo sacamos en las procesiones, porque es un Dios que está sufriendo, que le rezamos, que le pedimos una enfermedad, porque nos toca la lotería, porque nos traiga una mujer o un marido, un hijo, infinidad de cosas. Estamos pidiendo constantemente a un Dios que no es un Dios verdadero, es un Dios de este mundo. Los cimientos del cielo es un libro que escribió mi maestro José Luis Molina Millán, y os lo aconsejo porque allí os va a aclarar, estudiándolo y leyéndolo por supuesto, os va a aclarar qué es todo esto que estamos hablando en el curso, porque está de extracciones del curso, hablado de otra forma para que podamos entenderlo un poquito mejor. Dice que el ego no es otra cosa que idolatría. Es el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. ¿Y qué estamos haciendo aquí si no? Daros cuenta de esto, ¿eh? Es el símbolo de un yo limitado. Entonces ya no está en el cielo, porque en el cielo es ilimitado todo lo que hay. También dice, nacido en un cuerpo. En cada uno de nosotros hay un yo, diferente al que tenemos al lado o al que nos cruzamos por la calle, de nuestra pareja, nuestro marido, nuestra mujer, nuestro padre, diferente. Dice, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Aquí todos sabemos que venimos y nos vamos y estamos esperando eso, con miedo. Dice, es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como un enemigo y que adopta una forma en la que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es la prueba de que Dios, nuestro Dios, es débil, eso es lo que piensa Él y lo que nos predica. Y dice que Dios es impotente ante la muerte de su Hijo, que no puede hacer nada ni hace. Dice que el ego, él dice que es la prueba de que Dios no existe, porque él es más fuerte que Dios. Pero hay que darse cuenta aquí que dice que la vida en realidad es la muerte. ¿Qué es lo que brinda entonces el ego? La muerte. Nos brinda nada más que sufrimiento y muerte. El que diga que no, este Dios que estamos hablando, que es el ego, sabe la hora de tu muerte, porque Dios, el Dios verdadero, no tiene ni idea de lo que está ocurriendo aquí, porque todo esto es un sueño, una ilusión.
Y él no entiende de muerte tampoco. El Dios creador no. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. Y somos aquí un poco, que estamos un poco avispados y hemos leído bien esto, veremos en esta frase lo siguiente, que está lleno de miedo porque el ego no tiene no tiene amor ni está en el amor. Que si el ego se alza, dice, más allá del omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. Vamos a ver, ¿qué lugar es ese? Si la totalidad es todo, ¿cómo va a estar separado de la totalidad? Y existir a la vez, claro. Es porque no existe. ¿Cómo va a estar separado de lo infinito? Si el infinito es todo, pues el ego no está en ninguna parte. Es una ilusión fabricada por nosotros en nuestra mente. Como rebeldía. Leeros Los cimientos del cielo. Dice que verdaderamente el ego no está en ninguna parte, en ningún sitio. Y es una manera poética o abstracta como el curso habla de esas cosas. Sigue diciéndonos, en su demencia cree también haber vencido a Dios. El ego cree haber vencido a Dios. Y desde su terrible autonomía ve, eso es lo que cree él, que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo, antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolos primero los ataca antes de por si acaso me hacen algo. Y mirad dónde se encuentra el ego, en el mundo del miedo. Aquí se encuentra. Y esto es un mundo de miedo, un mundo de amenazas, de peligro, de castigo, un mundo de inseguridad, nuestro mundo. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpa, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? El Hijo de Dios no puede tener ego. ¿Y por qué no puede tener ego? ¿Qué hacemos aquí? Si no puede tener ego, ¿qué hacemos aquí teniendo mogollón de miedo? Estamos asustadísimos por todo. Pues es tan sencillo que el ego está en este mundo y está en este cuerpo, en cada uno de nosotros está. Por eso, este cuerpo no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno y este cuerpo es caduco. Un poco de lógica, ¿no? El Hijo de Dios es espíritu, es tal como Dios lo creó. El Cristo, que somos nosotros verdaderamente, en nuestro yo, no aquí en esto, no tiene ego ni lo conoce. Es imposible, porque el Cristo pertenece al cielo, está en el cielo. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o sus actos, sus leyes o sus creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. La realidad y lo que el ego piensa no van a la misma dirección, no hacen liga. Conocer la realidad significa no conocer al ego ni a sus pensamientos ni sus manifestaciones, absolutamente. Conocer la realidad es conocer el cielo, conocer el Cristo. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario es su tenebroso santuario, es la crucifixión del Hijo de Dios. Nos dice que el pago
por tener fe en él, en el ego, es el sufrimiento. ¿Y qué hacemos aquí sino sufrir? ¿Qué estamos haciendo? Sufrir y morir. Estamos comprándoselo todo. ¿A quién le rezo? ¿A quién me aclamo entonces cuando estoy pidiendo? Al ego, hermanos. Al ego, totalmente. Al ego, ese Dios minúscula de aquí. Ese Dios en figuras. A ver si despertamos, nos quitamos la venda de los ojos y empezamos a ser pues, más obvio, ¿no? Todo esto que sea más obvio, más certero, porque está lleno este mundo de cosas ilógicas. Dice, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. ¿En qué consiste entonces nuestra vida? En la preparación para morir. Así es. Vamos, yo recuerdo pequeñito y mis padres haber contratado ya, entonces no me acuerdo cómo se llamaba la compañía, pero para decesos, para muertos, la caja de muertos y todo el rollo que te tiras la vida pagando y si duras mucho has pagado 4 o 5 entierros. Estamos así. Dice, no obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones, en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Daros cuenta que una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz. Un solo perdón que hagamos, uno solo, pero con el perdón de Dios, no de este mundo. Ese solo perdón transforma nuestras vidas y transforma las vidas a nuestros hermanos. Vamos a ir con la lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la suya. Y vamos a hacerla con los ojos cerraditos. A ver, vamos a disfrutar de esto con los ojos cerrados. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, te agradezco todas estas lecciones que me traes a diario. Te agradezco estas frases, pues cada una de ellas me marca el camino a seguir hasta tu encuentro, el camino a seguir hasta el regreso a casa. El conflicto no existe, pues es mi voluntad. Y mi voluntad es la tuya, Padre mío. El conflicto no existe porque no puede ser de Dios. Y lo que no es de Dios no existe, sino en la mente que sueña con Él. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Y no hay más que dos voluntades, la del Padre y la del Hijo. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, porque lo que trae no puede ser real, porque Dios no puede estar detrás de ello. El conflicto no existe, el conflicto no puede ser real, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba Él a poder planear su condenación sin que lo hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. Estar en paz es haber despertado. La mente es una ilusión. La muerte es una ilusión. La vida, la eterna verdad,
El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, te agradezco todas estas frases, todas estas lecciones que me traes a diario, pues cada una de ellas me marca el camino a seguir hasta tu encuentro. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, porque no puede ser de Dios, y lo que no es de Dios no es real, y si no es de Dios, no existe, sino en la mente del que sueña con él. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya, y no hay más que dos voluntades, la del Padre y la del Hijo. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe porque lo que trae no puede ser real, pues Dios no puede estar detrás de ello. El conflicto no existe, el conflicto no puede ser real, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu Hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba Él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de una manera segura de liberarse? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y de crueldad. ¿Cómo pude alguna vez pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido, estar en paz es haber despertado. La muerte es una ilusión, la vida, la eterna verdad. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto no existe porque no es real y no es de Dios. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Si estas reflexiones que acabamos de hacer de esta lección te ha servido de ayuda, por favor te ruego te suscribas a este canal y le des un me gusta. De esta forma podremos extender cada vez más estas lecciones, estos mensajes para aquellos que necesitan su paz interior, el amor, el perdón de Dios. Mañana nos vemos con otra lección. Os ofrezco un milagro en nombre de Jesús para todos vosotros. Muchas bendiciones. Amén. Digna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Digna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.